Buenas, buenas. Saludos, ¿cómo están ustedes? Por acá les habla Eduardo Salazar. Gustosamente, ya listo, preparado, les doy la bienvenida a esta clase introductoria acerca de la Torá y la Cábala, y dirigido a todos aquellos que están iniciándose en la lectura y el estudio de la Torá, también de la Kabbalah. La Kabbalah es un poquito más avanzada y muy poco conocida, a pesar que hay mucha información por internet, por YouTube. Muy pocas comunidades hablan acerca de la Kabbalah, pero usted va a encontrar acá algunas clases básicas, sencillas y fácil de entender acerca de la Torá y la Kabbalah. Así que bienvenidos a esta clase sobre conceptos básicos, introductorios de la Torá. En principio les voy a hablar del origen de la Torá, qué es la Torá, ¿verdad? Cómo está escrita. Les voy a estar hablando de diversos tipos de la Torá, traducciones de la Torá, y también le voy a estar hablando un poquito de su idioma, ¿verdad? Entonces, más adelante le voy a hablar acerca de el método interpretativo para entender la Torá en su sentido más profundo, para poder descifrar la palabra de la Torá. Entonces, bienvenido, vamos a estar dándole la introducción acerca de la Torá. En esta oportunidad, quizás usted ya esté muy familiarizado de la Torá, esté iniciado con un poquito de nivel, un nivel un poquito más avanzado, ya sea un experto, un maestro de la Torá, quizá un rabino de la Torá. En hebreo le llaman, a los maestros le llaman moré, se le llama moré, a los maestros de la Torá, y a los también se le llaman o rabino, a los sacerdotes que estudian la Torá, a los Cohen, a los que estudian la Torá. Y dentro de las comunidades, digámoslo, que también se estudia la Torá semanalmente, la estudian en el Shabbat. Hay comunidades regadas a través de un movimiento que le llaman las Keilah. También se le llaman Moré a los maestros de la Torá, o a los Roé, ¿verdad? Roé, pastores, a los pastores de las comunidades de las Keilah. Pero en esta oportunidad le quiero hablar un poquito de cómo llegó a mi vida, ¿verdad? Después de haber pasado muchos años ya con un conocimiento escritural de las escrituras dentro de la Biblia tradicional o comúnmente que se conoce como la Reina Valera. Estudié varias y analicé varias Biblias o varias versiones, entre ellas Dios habla hoy, la Biblia amplificada, la Biblia actualizada, la Reina Valera, Dios habla hoy. En sí, puedo contar con varias traducciones de la Biblia, pero no había escuchado de la Torá, aun cuando dentro de la Biblia en general, ¿verdad?, que se encuentra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como lo conocemos actualmente, dentro de esa Biblia hay los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se mencionan lo que es el Génesis, se menciona Éxodo, se menciona Número, Levítico y Deuteronomio, que son 5 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y que para muchos eso es la Torá. Bueno, cuando se le pregunta a una persona con bastante estudio en el hebreo y bastante estudio acerca de la Torá, ellos dicen que no, que esos 5 libros no son la Torá. Pero bueno, ya quedaría a criterio de cada quien seguir investigando, porque acá, en esta primera lección introductoria, les voy a hablar de forma general algunos principios básicos de la Torá.
a mí en lo particular me llegó la Torá, me llegó, o sea, en mi caminar, en mi búsqueda espiritual, me llegó la Torá. Y creo que eso fue una bendición del Eterno, haberme presentado su Torah Kadosh, su Torah Emé, que es la verdad, que es santa. Se considera la Torah como unos escritos santos que vienen directamente del cielo. Entonces, en mi experiencia, en mi caminar y en mi búsqueda espiritual, me di con esa experiencia de conocer la Torah y comencé a indagar, comencé a preguntar, comencé a visitar, comencé a buscar mucha información, ¿verdad?, a mi alcance para poder conocer la Torah. Incluso visité varias comunidades. Bueno, dentro de las comunidades cristianas hay muy poquito conocimiento de lo que es la Torah. En otras comunidades, porque visité varias comunidades cristianas, casi ni se habla de la Torah. Es más, no toman en cuenta el Antiguo Testamento. En muchas comunidades hablan del Nuevo Testamento, y cuando uno les pregunta, mira, aquí estudian la Torah, te dicen que no, que es la Torah. Hablan de la Biblia, pero no conocen la Torah. Entonces, esa es la experiencia vivida. Le pregunté a líderes, entre ellos predicadores, maestros, pastores, acerca de la Torah, y la respuesta fue que tuviera cuidado con la Torah, que me podría desviar de lo que es el camino de la fe, que ellos le llaman el cristianismo. Pero entonces seguía en mi búsqueda y visité lo que se llaman las Keilah, o las comunidades que hablan un poquito de la Torah. Entonces las visité, pero casi no, o sea, dentro de los visitantes que acudían a esas Keilah, que le llaman comunidades hebreas, si le digo que casi nadie tenía la Torah. Aun cuando tenía una Torah, pero una Torah completa, que es prácticamente la Biblia, una versión de la Biblia, pero la Torah como tal, o sea, la Torah en sí, o sea, la Torah es como el original, pues los primeros 5 libros, pero original, escrito en hebreo. Y entonces seguí investigando, buscando aquí y allá, buscaba las aplicaciones, porque le comento una cosa, dentro de las comunidades que le llaman Keilah, ellos enseñan, ¿verdad? Ellos hablan acerca de la Torah, pero de manera virtual. O sea, ellos descargan una aplicación, ¿verdad? No está malo, descargan una aplicación. Usted busca en las aplicaciones y pone la palabra Torah, ahí le aparece la Torah viviente, la Torah Emé, la Torah cabalística, la Torah judía, la Torah hebrea. Le parece miles de Torah, el Sefer Torah, la Torah viviente, o sea, muchas clases de Torah. Entonces, usted descarga la Torah Kadosh, en fin, usted descarga cualquier Torah, y hay Torahs que vienen con comentarios rabínicos, con comentarios anexados para entender un poquito más las escrituras. En fin, y entonces a mí me pasó esa experiencia, descargué varias Torah porque estaba en esa búsqueda, en ese enamoramiento, en ese encanto de saber hacer un poco más de la Torah, y comencé a descargar varias aplicaciones de la Torah, pero no es fácil, o sea, leerla en el celular, semejante libro, semejante información, y en letras pequeñas. O sea, no estaba habituado a leer en celular, o quizás en una tablet, o en la lacto, en la computadora, la Torah. No me adapté a ese sistema, a pesar de que ¿cómo se llama? La información está tan avanzada, tan dada, que corre rápidamente por internet, el avance tecnológico. Bueno, yo quería buscar algo más allá, tocarla, palparla, verla como un libro, como yo estaba habituado a leer las escrituras, ¿ves? A leer la Biblia. Entonces, bueno, bendito sea el santo,
que encontré a un contacto en Colombia específicamente, y di con esa persona porque aquí en Venezuela, le comento, visité iglesias, visité comunidades, visité Keilah, visité iglesias, visité templos, visité librerías, librerías seculares, o sea, comerciales, y visité, imagínense, llegué a una librería comercial y le pregunté que si vendían libros de Kabbalah, que si vendían libros de la Torá. Se quedaban con los ojos perplejos, o sea, asombrados, no sabían nada acerca de la Torá. Y Dios mío, y entonces, ¿quién vende la Torá? Yo decía, ¿quién vende la Torá? Me fui a una librería cristiana, mire, vengo a buscar la Torá, que muéstreme la Torá, que estaba en esa búsqueda, buscando la Torá, y no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es de los judíos, eso es de los hebreos, eso es... No, 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 pero conoce a algún judío, conoce a algún hebreo, conoce a alguien que hable de la Torá, que tal. Yo estaba en ese encanto, en ese enamoramiento, buscando la Torá. Entonces, imagínense, se me complicó bastante hasta que por fin hice en contacto, y porque aquí en Venezuela es complicado, aquí no hay judaica. Después descubrí que a donde venden los libros hebreos y de la Torá y todo relacionado al judaísmo, eso lo venden en la judaica. Imagínese usted, ¿qué es una judaica? Una librería, un sitio, un centro de información de Jerusalén, de Israel, de la Torá. Pues ya bueno, comencé a buscar y resulta que aquí en Venezuela no hay una bendita judaica, una librería hebrea, no hay. Entonces, bueno, la tuve que solicitar. Llamé a varias, ¿verdad? Esta es mi experiencia, le estoy comentando de cómo encontré. Hice un contacto con la gente de Colombia y por internet y por teléfono pude hablar con varias judaicas, pero se me complicaba porque el envío, el traslado, el pago no era nada fácil. Entonces, encontré una persona que, bendito sea el Eterno por esa persona, y la bendigo donde quiera que esté, que me hizo ese contacto, ¿verdad? Y me encontró la Torá. Así que qué bendición, qué alegría cuando yo la recibí aquí en Venezuela. Eso saltaba de una patica, eso bailaba, eso danzaba, eso brincaba, contentísimo de haber recibido la Torá. Así que ahora me doy el gustazo de presentarle la Torá y hablarle acerca de la Torá. Mire, allí la tienen en foto, se la presento en foto, ahí está, pero se la voy a presentar físicamente. ¡Qué maravilla de Torá! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Torá Emé. La Torá Emé quiere decir Torá verdad. ¿Ve? Y ahí tiene un pequeño título que se llama, ¿qué dice allí? Un mensaje de vida, un mensaje de vida, y está en hebreo, que es hebreo Torá Emé. Así mismo está, así mismo es, mírenla por los lados, bastante ancha, aquí está, ¿ves? Bastante ancha, aproximadamente, miren, ¿ves? Aproximadamente 4 dedos, ¿ves? 8 centímetros aproximadamente de ancho, y de altura, ¿ves? Lo grande que es de altura, ¿ves? El tamaño de altura, aproximadamente 24-25 centímetros. ¡Qué maravilla! Estoy muy contento, eso ha sido una bendición, y estoy aprendiendo a leerla, a estudiarla y a recibir lo que el Eterno tiene para mi vida. Así que de eso que he recibido, que me siento una vasija que está recibiendo de esa bendición, de esa luz, de eso le quiero transmitir en estas clases básicas, ¿verdad? Sencillas y prácticas de cómo es la Torá y cómo aprenderla a leer y a estudiar. Así que espero que usted también se goce como yo me he gozado, se alegre como yo estoy tan contento de recibir la Torá. Entonces,
como que la Torah Emé, ¿verdad? La Torah Emé, ya se la presenté, se lee, o sea, la Torah se lee de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, y está escrita en hebreo y en español. ¿Ve? Por decir algo, esta Torah, o sea, le estoy hablando específicamente de la Torah Emé, está escrita del hebreo, ¿ve? ¿Ve? Ahí está, del hebreo y del español, ¿ve? La Torah Emé. Antes, o sea, se lee de derecha a izquierda y está escrita en hebreo y en español. En hebreo porque es uno de los idiomas que ha sido traducida originalmente la Torah. La Torah tiene aproximadamente, unos dicen 4.500 años, 3.500 años, o sea, es milenaria. Tiene muchísimos años que fue dada directamente del cielo. ¡Qué maravilla! Esta Torah es divina. O sea, la Torah, ¿qué es la Torah? La Torah son las instrucciones o las enseñanzas que el Eterno le dio a Moisés. Moshe en hebreo, a Moisés se la entregó en el monte del Sinaí, en el desierto. Le entregó las instrucciones, le entregó las enseñanzas, le entregó estas directrices de vida, ¿ve? Para uno conducirse en la vida y tener las bendiciones y tener una relación con nuestro Creador. Eso es básicamente lo que es la Torah, porque la Torah, ¿verdad?, es una palabra hebrea. La Torah es de origen hebreo. Su origen en hebreo se pronuncia yaró, ¿ve? Y que significa instrucción. Y está tanto la Torah, ¿ve? La Torah escrita como la Torah oral. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita, ¿verdad? Chevitá, se pronuncia Chevitá en hebreo, que es el texto inicial, lo escrito, el texto. Por eso le llaman al pueblo de Israel al pueblo del texto, el pueblo del libro, se le llama al pueblo de Israel. Y esa es la Torah escrita. Y también le fue dada a Moisés, que se la transmitió luego a Josué, a Yoshua, se la entregó. Y aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo dice que se le entregó la Torah oral, que es Sheva al P, a la Torah oral. Entonces, eso es como de manera de información general, aunque estos son conceptos básicos, sencillos, es para que tengan en cuenta que hay dos clases de Torah que fue dada desde el cielo, que es divina, que es espiritual, que fue dada directamente a Moisés para un pueblo específico, que es el pueblo de Israel, para ello, ¿verdad? Ahora, la Torah no es del pueblo de Israel, no es, o sea, no es propiedad absoluta, privada, no, la Torah no es privada ni es absoluta del pueblo de Israel. Aunque fue dada para el pueblo de Israel, no es absoluta para ellos. La Torah es universal, es espiritual y es universal y trasciende barreras, trasciende los límites y trasciende todas las fronteras del mundo. Esta Torah tiene tanta dimensión, tanta esencia que ha trascendido a cualquier parte del mundo, porque fue dada directamente del cielo, fue bajada directamente del cielo, de la divinidad, de lo supremo, de lo divino. Mire, me emociono tanto hablando de la Torah en la parte espiritual que mi alma se alegra. Fue dada para el alma, solo se entiende con el alma, con el corazón, con el espíritu. Aunque está escrita en letras, ¿verdad?, que ha sido traducida a tantos idiomas, al inglés, al español, al castellano, fue escrita, digamos, a todas las naciones, pues tiene un sentido que cobra vida cuando uno la lee, y más cuando uno tiene el conocimiento de cómo interpretar la Torah, que eso lo vamos a recibir en este canal. Así que qué maravilla. Entonces, antes de leer la Torah, antes de adentrarnos
antes de sumergirnos a la Torá, se considera la Torá que ha venido del cielo, que es divina, que es espiritual, que es suprema y por lo tanto tiene un carácter santo. Se le llama Torá Kadosh, o sea, la instrucción santa del Eterno. Y entonces se le debe de tener el respeto, el honor, como en este caso. Yo estoy muy contento, estoy muy agradecido y estoy sumamente honrado y honro, ¿verdad? El tener la Torah, en tener esta bendición conmigo que es la Torah. Entonces se lee de derecha a izquierda y antes de leer la Torah hay una oración previa que se recomienda hacer. ¿Cómo así? Antes de leer la Torah, usted no va a abrir la Torah y a leerla así como loco, ¿no? O sea, como que usted no tiene ningún tipo de orientación, de dirección, de información, ¿no? Aquí se le está dando la manera de cómo usted, o sea, cómo se recomienda, cómo los sabios recomiendan la lectura de la Torah. O sea, los sabios, los eruditos, los maestros, los rabinos, ¿ve? Nuestros sabios antiguos, nuestros antepasados dejaron las leyes, dejaron las reglas, que es la Torah oral, para que nosotros nos podamos guiar y podamos sacarle provecho a cómo reverenciar la lectura de la Torah. Entonces, antes de leer la Torah, ¿verdad? Que se abre de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda porque el hebreo, ¿verdad? La Torah fue escrita en hebreo, o sea, originalmente en hebreo, aunque fue escrita también del arameo y luego pasado al hebreo, pero su mayor parte fue escrita, ¿verdad? Traducida al hebreo con el alefato hebreo. ¿Qué es el alefato? Bueno, las letras hebreas, el abecedario hebreo, y por lo tanto, como yo le mencioné a ustedes, esa manera hebrea, mírenla, ¿ve? Esa manera hebrea, las letras hebreas, ¿ve? Y bueno, hay cursos que usted puede recibir de cómo leer el hebreo, cómo hablar el hebreo, ese idioma muy rico, originario, que viene del cielo, del hebreo. Entonces, le decía que antes de leer la Torah, ¿verdad? Antes de leer la Torah, se recomienda recitar, ya sea orar, ya sea rezar o repetir, ¿verdad? O recitar una lectura previa, Hay un manual que usan los judíos que le llaman el Sidur. Ellos allí se guían por esos rezos y usted lo puede descargar por el internet y dejarse guiar a través de esos rezos que la palabra rezo no es que es del catolicismo, no. La palabra rezo significa repetir. Entonces, yo le voy a repetir la oración previa, ¿verdad? En hebreo. No sé mucho de hebreo, no entiendo mucho del hebreo, no soy diestro en el hebreo para que lo tenga en cuenta, porque estos son principios de los cuales estoy aprendiendo y luego se la voy a tratar de interpretar al español para que cuando usted le toque leer la Torah haga esa oración previa. Dice de la siguiente manera, Baruch Adonai Hameborah Leolam Bae. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Achel Bahar Banu Mikol. Amin Bet Natan Lanun. Torato. Baruch Atah Adonai Noten Actorán. Eso es en hebreo. Ya poco a poco lo pronuncio. El hebreo, ¿verdad? Tanto leerla, tanto ahí se le va quedando uno de poquito a poquito. Y más o menos dice así: bendito, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste o nos bajaste esta
esta Torá, estas enseñanzas, para que la guardemos. Algo así, ¿ves? Guardemos tu Torá en mí. O sea, es un agradecimiento de darle al Eterno por esta Torah. Es más o menos el significado, agradecer, bendecir al Eterno, a nuestro Elohim, a nuestro Adonai, al Eterno. En hebreo se pronuncia Baruch Hashem, que es bendito sea su nombre, bendito es el nombre o el nombre sea bendito que nos ha dado de su Torah. Después de leer o recitar esa bendición importantísima, porque la bendición es brajá, en hebreo es brajá, y brajá quiere decir bendición. Así que cuando usted vaya a leer la Torah, Baruch Hashem, vamos a hacer una pausa